Imagina una capital europea donde, de un solo vistazo, puedes ver la aguja de una catedral, la cúpula de una iglesia ortodoxa y el minarete de una mezquita. No es una fantasía histórica, esto es Sarajevo, el corazón palpitante de Bosnia y Herzegovina. Para muchos, su nombre evoca imágenes de conflicto, la chispa que encendió una guerra mundial y un asedio brutal que conmocionó al mundo moderno. Pero mirar más allá es descubrir una historia de asombrosa resiliencia, de un pueblo que se ha ganado el título de la Jerusalén de Europa. Acompáñanos mientras exploramos una tierra de profundas cicatrices y una belleza sobrecogedora, y nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera alma de Bosnia y Herzegovina? Entender Bosnia y Herzegovina es entender la naturaleza misma del contraste. Esta no es una tierra de narrativas sencillas. Es un palimpsesto, un manuscrito donde la tinta de sultanes otomanos, emperadores austrohúngaros y líderes socialistas ha sido raspada, pero cuyos tenues rastros siempre permanecen bajo la superficie del presente. ¿Por qué es esto importante? Porque aquí, la historia no es una materia estática confinada a los libros. Es una presencia activa que moldea cada conversación, cada piedra en la calle y el alma misma de su gente. Este es el país que le dio al mundo el disparo que inició la Primera Guerra Mundial. Un suceso tan monumental que parece casi mítico. Y sin embargo, es también la nación que soportó uno de los asedios más brutales de la historia moderna en su capital, Sarajevo. Una herida tan reciente que su memoria es todavía algo tierno y vivo para generaciones enteras. ¿Cómo puede un lugar soportar tanto peso y, aún así, negarse a ser aplastado por él? La respuesta reside en su dualidad fundamental. Es una nación definida por su asombrosa belleza natural, una extensión aparentemente infinita de densos bosques y aguas cristalinas, y, simultáneamente, por una economía que todavía lucha con los desafíos de la recuperación post-conflicto. Esto crea una tensión fascinante, una resiliencia forjada en la adversidad. La gente de aquí posee una fortaleza única, una capacidad para encontrar alegría en los pequeños momentos, y un orgullo feroz en su compleja identidad compartida. Son los guardianes de un frágil experimento de multiculturalismo, una declaración silenciosa de que la diferencia no tiene por qué significar división. Pero para sentir de verdad su pulso, tienes que estar en el corazón de Sarajevo mientras nace el día. Antes de que el clamor del mercado llene el aire, hay un silencio sagrado. Puedes oír el lejano y rítmico tap, tap, tap de un artesano del cobre comenzando su trabajo en la Bascharshiha. El aroma del café bosnio, fuerte y oscuro, empieza a ascender desde patios escondidos. En este instante, la ciudad no es una exhibición de museo, es un ser vivo, despertándose lentamente, con un aliento que mezcla tradición ancestral y una vida inquebrantable. Esta armonía matutina no es una negación del pasado, es un testamento de supervivencia. Es la prueba de que la belleza puede crecer, y de hecho crece, en los terrenos más hostiles. La fuerza tranquila que se siente en el amanecer de Sarajevo es el resultado directo de las tormentas que ha superado. Y así, para entender el alma de la Bosnia de hoy, primero, debemos tener el coraje de caminar a través de las sombras más profundas de su historia. Caminar a través de las sombras de la historia de Bosnia no es una elección, es algo inevitable. Porque aquí, el pasado no es un país extranjero. Es el suelo bajo tus pies, el aire que respiras, el plano mismo de la ciudad. Nuestro viaje comienza en la capa más profunda y fundamental. 4 siglos y medio bajo el Imperio Otomano. No fue una mera ocupación, fue una profunda transformación cultural. Los otomanos no solo trajeron ejércitos, sino una civilización entera. Su fe, su filosofía de comercio, su estética. Entrelazaron el Islam en el tapiz ya existente de fes cristianas, creando el complejo tejido multirreligioso que llegaría a definir la región. Piensa en el icónico Stari Most en Mostar o en el extenso bazar de Bascharshiha en Sarajevo. No son solo atracciones turísticas, son artefactos de una era pasada.
Testimonios de piedra y mortero de un tiempo en que Sarajevo era un nudo comercial vital, un puente entre Oriente y Occidente. Los otomanos construyeron las mezquitas, las fuentes públicas y los caravansares que todavía forman el corazón de la ciudad. Este largo capítulo le dio a Bosnia un carácter distinto al de sus vecinos europeos, una mezcla única de espíritu balcánico y alma oriental. Es un legado tan profundamente arraigado que sus ecos todavía se pueden oír en el idioma, saborear en la comida y sentir en el ritmo sosegado de la vida diaria. Sobre esta base otomana se impuso una capa nueva y radicalmente diferente. La llegada del Imperio Austrohúngaro a finales del siglo XIX fue como un cambio brusco y repentino en el tiempo. Trajeron consigo el clasicismo europeo, grandes bulevares y una visión rígida y ordenada que contrastaba dramáticamente con el fluir orgánico de la ciudad otomana. Pero su contribución más significativa a la historia mundial fue completamente involuntaria, nacida de un único momento de azar y violencia. Aquí, en una esquina, junto a un puente llamado Latino, la historia contuvo el aliento. El asesinato del archiduque Francisco Fernando no fue solo un acto político, fue la chispa que cayó en el polvorín de Europa. ¿Cómo pudo un solo acto de un joven nacionalista en una capital de provincias sumir al mundo entero en su primera gran guerra? Porque aquí, las corrientes de la política de las grandes potencias, el creciente nacionalismo y antiguas rencillas convergieron con una precisión mortal. Este único suceso selló el destino de Bosnia, marcándola para siempre como el lugar donde la violenta y tumultuosa historia del siglo XX realmente comenzó. Y aún así, incluso el cataclismo de la Primera Guerra Mundial sería eclipsado por un conflicto mucho más reciente, más íntimo y más doloroso. La desintegración de Yugoslavia en la década de 1990 no fue una guerra lejana librada en campos extranjeros. Fue una guerra entre vecinos. El asedio de Sarajevo, el más largo a una capital en la historia de la guerra moderna, se grabó en los huesos mismos de la ciudad. Durante casi 4 años, sus ciudadanos vivieron bajo una lluvia constante de proyectiles y fuego de francotiradores. Hoy, la evidencia física permanece. Mira de cerca las fachadas de los edificios. No son elementos de diseño, son las marcas de las balas y la metralla. Y en las aceras, podrías ver lo que los locales llaman rosas de Sarajevo. Cráteres de mortero rellenos de resina roja. Memoriales que florecen desde el hormigón. La decisión de dejar muchas de estas cicatrices intactas fue una elección deliberada y poderosa. Es una negativa a tapar la verdad, un recordatorio diario y silencioso para el mundo y para ellos mismos. Esto pasó aquí, sobrevivimos, no olvidaremos. Para entender este espíritu de conmemoración, solo hace falta pararse frente a la llama eterna. Situada en una concurrida intersección, es un monumento modesto pero profundamente conmovedor a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. No está acordonada ni en un parque solemne. Al contrario, es parte del pulso vital de la ciudad. Los tranvías pasan traqueteando, los compradores pasean y los amigos quedan en la llama. Ha ardido continuamente desde 1946, una vigilia silenciosa y constante. Cuenta la leyenda que solo se ha extinguido una vez, brevemente, por accidente. Pero casi de inmediato, los ciudadanos que vieron lo sucedido se acercaron con sus propios mecheros y devolvieron la vida a la llama. En ese pequeño acto instintivo reside el alma de Sarajevo, un entendimiento colectivo y tácito de que algunos fuegos, algunos recuerdos, nunca deben permitirse extinguir. Estas capas de historia, otomana, austrohúngara, yugoslava, no están ordenadamente apiladas. Se mezclan entre sí, creando una ciudad que es simultáneamente un monumento, un museo y una herida. Pero la historia nunca trata solo de imperios y guerras. Trata de las personas que las viven. Y así, habiendo caminado a través de las sombras de su pasado, debemos ahora dirigir nuestra mirada al corazón vibrante y palpitante del Sarajevo de hoy.
Emerger de las sombras de la historia de Sarajevo es adentrarse en la luz brillante, caótica y vital de su presente. El corazón palpitante de la ciudad no se encuentra en un edificio gubernamental o en una gran plaza, sino en las laberínticas callejuelas de la Bascharshiha. Este es el antiguo bazar de Sarajevo, su alma. Caminar por aquí es activar todos los sentidos. El aire está impregnado del aroma de los chevapi a la parrilla y del humo dulce de las pipas nargile. El sonido es una sinfonía de idiomas, el parloteo de los comerciantes y el canto rítmico y metálico de los artesanos del cobre, martillando intrincados diseños en platos y cafeteras. Un oficio transmitido de generación en generación. Este no es un casco antiguo, estéril y museístico. Es un mercado vivo que ha funcionado durante siglos. Es un lugar de comercio, de comunidad, de conexión. Y en su mismo centro se alza el Sevilj, una ornamentada fuente de madera de estilo otomano. Es más que una fuente de agua, es un símbolo, un punto de encuentro. La plaza no oficial de la ciudad. Cuenta la leyenda que si bebes de sus aguas, estás destinado a regresar a Sarajevo algún día. En esta simple tradición reside una profunda verdad sobre la ciudad. Tiene una forma de cautivar tu corazón, de hacerte prometer que volverás incluso antes de haberte ido. Pero el aspecto más extraordinario de Sarajevo no es algo que se pueda capturar fácilmente en una fotografía. Es una atmósfera, una realidad vivida. Esta es la Jerusalén de Europa. Y ese título se lo gana en cada esquina. Párate en un punto y a pocos minutos a pie puedes encontrar la mezquita de Gazi Husrev Beg, la antigua iglesia ortodoxa, la catedral del Sagrado Corazón de Jesús y la sinagoga Askenazí. Su proximidad es asombrosa. Es una refutación física y poderosa a la idea de que diferentes fes no pueden coexistir. Durante siglos, esta ha sido la norma, la llamada a la oración, el repique de las campanas, el canto del Hazán, no son sonidos en competencia. Son simplemente las diversas voces que componen el coro único de la ciudad. ¿Cómo es esto posible, especialmente en una región tan marcada por el conflicto religioso y étnico? Quizás la respuesta se encuentre en la cultura del Komshiluk, un concepto que se traduce aproximadamente como el espíritu de vecindad. Implica un profundo contrato social tácito de respeto mutuo y vida compartida, sin importar el origen de cada uno. Antes de la guerra de los 90, era simplemente la forma en que eran las cosas. Celebrabas el Eid con tus vecinos musulmanes y la Navidad con tus vecinos cristianos. La guerra puso a prueba severamente y en algunos lugares rompió este vínculo. Sin embargo, en Sarajevo, sientes cómo su espíritu resiliente lucha por regresar. Esta coexistencia no es una actuación para turistas. Es una elección frágil, pero decidida. Un acto diario de reconstrucción de la confianza. Es el desafío silencioso de la ciudad, su mayor tesoro. Esto nos lleva a la gente misma. Observar a los sarajevitas es contemplar un estudio de resiliencia moderna. La juventud, en particular, posee una notable mezcla de conciencia del mundo y un optimismo contagioso y vanguardista. Llevan el peso de su historia, pero no parecen agobiados por ella. Para entender esto de verdad, busca una pequeña mesa en cualquier café de la calle peatonal Ferhadija. Pide un café bosnio, servido en una yesba tradicional con un terrón de azúcar. No tengas prisa. No es una bebida para consumir sobre la marcha. Es un ritual. Observa a la gente. Verás a mujeres jóvenes con la última moda europea caminando junto a mujeres con hijab. Verás a hombres mayores jugando al ajedrez, sus rostros grabados con las historias de toda una vida. Oirás risas, debates animados, el fluir tranquilo de la conversación. Hay una cualidad particular en la gente de aquí, un sentido del estilo y del dominio de sí mismos. Es una dignidad silenciosa, una declaración tácita que dice: hemos resistido y todavía estamos aquí, viviendo nuestras vidas con elegancia. En el simple acto de sentarse y compartir un café, te conviertes en parte del ritmo perdurable de la ciudad.
la vida vibrante que pulsa en las calles de Sarajevo, es un testamento de la capacidad del espíritu humano para sanar y tener esperanza. Es una ciudad que se siente a la vez antigua y juvenil, solemne y llena de alegría. Pero esta experiencia vivida, esta riqueza cultural, existe dentro de un marco nacional más amplio y complejo. Para comprender realmente la realidad de la vida aquí, ahora debemos alejarnos del corazón de la capital y confrontar las verdades prácticas, económicas y logísticas que dan forma a la existencia diaria de cada bosnio. El pulso vibrante del corazón cultural de Sarajevo late contra un telón de fondo de una realidad cruda y sin adornos. Ir más allá del núcleo encantador de la ciudad es enfrentarse al Estado bosnio moderno en sus propios términos, donde el romance de la historia se encuentra con la fricción de la vida cotidiana. Y la primera y más inmediata fricción para cualquier visitante es la economía. Aquí debes entender una regla fundamental: el efectivo es el rey. No es una sugerencia, es una ley de supervivencia. En un mundo cada vez más dominado por las transacciones digitales, Bosnia sigue siendo un bastión del papel y la moneda. Desde pequeñas panaderías hasta restaurantes sorprendentemente grandes en el corazón de las zonas turísticas, a menudo descubrirás que las tarjetas de crédito no solo no son bienvenidas, sino que simplemente no son una opción. ¿Por qué persiste este sistema? Es una ventana al complejo panorama económico del país. Para algunos negocios, es una forma directa de evitar comisiones bancarias y trabas administrativas. Para otros, es un síntoma de una importante economía sumergida, un método para operar fuera del radar de las autoridades fiscales. No es necesariamente un acto siniestro, sino una respuesta pragmática a un sistema que puede resultar agobiante. Para el viajero, significa una conciencia constante del contenido de su cartera, la necesidad de planificar, de buscar la mienjachnica, la casa de cambio, y de tener siempre suficientes marcos bosnios a mano. Es una pequeña molestia que revela una verdad mucho más grande sobre la lucha continua de la nación por la formalización económica y la estabilidad. Esta realidad económica moldea directamente la vida de sus ciudadanos. La belleza del paisaje y la riqueza de la cultura coexisten con una sobria verdad económica. Bosnia y Herzegovina es uno de los países más pobres de Europa. El salario mensual promedio ronda los 700 euros, mientras que el alquiler de un apartamento modesto en la capital puede consumir fácilmente 500 de esos euros. Esta simple matemática revela una lucha diaria. Resalta una dolorosa paradoja. El país es visualmente rico, pero financieramente pobre. Las personas que ves en las calles, con su estilo impecable y su sentido de la dignidad, no son necesariamente adineradas. Son maestros en aprovechar al máximo lo que tienen, una habilidad perfeccionada a través de generaciones de apañárselas. Esta presión económica se ve agravada por importantes desafíos en la infraestructura pública. El sistema de transporte, por ejemplo, parece una reliquia de otra época. Sarajevo, a pesar de su tamaño y extensión geográfica, no tiene un sistema de metro subterráneo. En su lugar, depende de una red de tranvías y trolebuses que a menudo tienen décadas de antigüedad, traqueteando y gimiendo mientras comparten carreteras congestionadas con los coches. Los viajes interurbanos presentan obstáculos similares, con autobuses viejos y un horario de trenes limitado. Es por eso que muchos locales que pueden permitírselo, y cualquier visitante que planee explorar más allá de la capital, te dirán que alquilar un coche no es un lujo, es una necesidad. El estado de las infraestructuras, incluyendo los sistemas de salud y educación que aún se están recuperando y reconstruyendo, es un recordatorio constante y tangible del difícil viaje del país. Es la secuela persistente de la guerra y el desafío continuo de la complejidad política, una realidad que existe justo debajo de la superficie de la idílica experiencia de cualquier turista. Para entender realmente este contraste entre apariencia y realidad, solo necesitas conducir unos pocos kilómetros fuera del centro de la ciudad. Pasarás junto a modernos edificios de cristal,
signos de nueva inversión y esperanza. Pero justo al lado, podrás ver un bloque de apartamentos de la era yugoslava, su fachada de hormigón todavía con las cicatrices de la metralla, sin reparar después de 30 años. Un Mercedes nuevo podría estar aparcado frente a una casa donde el presupuesto mensual se estira hasta su límite absoluto. Esto no es hipocresía. Es la realidad vivida de una sociedad en transición. Es un lugar de inmenso potencial que lucha con un legado difícil, donde los signos de progreso y abandono a menudo coexisten uno al lado del otro, en la misma calle. Esta disonancia visual es quizás el retrato más honesto del estado actual de Bosnia y Herzegovina. Así que tenemos una nación de profunda riqueza cultural y desafiantes realidades económicas. Un lugar donde la experiencia del visitante puede ser a la vez encantadora y frustrante. Pero hay un último elemento crucial en esta historia que trasciende todas estas cuestiones prácticas. Es el escenario mismo sobre el que se desarrolla todo este drama humano. El paisaje natural del país, impresionante, abrumador y definitorio. Para entender Bosnia, debes entender el agua que le da su nombre. Se cree que el propio nombre, Bosnia, deriva de una antigua palabra que significa agua. Y viajar por este país es entender por qué. Es una tierra completamente definida por el agua. No el agua domesticada de canales o fuentes de ciudad, sino agua salvaje, indómita. Corre a través de profundos cañones, ruge en cascadas dramáticas como las de Kravica o Strbački Buk, y fluye en ríos de un verde esmeralda tan imposible que parecen desafiar la realidad. Esta abundancia de agua nutre un paisaje de un verdor profundo y envolvente. Densos bosques cubren las montañas, creando una sensación de naturaleza prístina e intacta, que es cada vez más rara en Europa. Esta es la primera cara de la moneda, la abrumadora belleza y tranquilidad del mundo natural. Ofrece una profunda sensación de paz, un espacio silencioso para la reflexión, lejos del ruido del mundo. En este abrazo verde, es fácil olvidar las complejidades de la historia y la política. Pero entonces, giras la moneda. Este paraíso natural es el hogar de una nación que todavía lidia con sus demonios. La situación política sigue siendo una de las más complejas del mundo. Un delicado y a menudo frágil acuerdo de reparto de poder nacido de los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra. Esta complejidad política a veces puede llevar al estancamiento, obstaculizando el progreso que el país necesita desesperadamente en su economía e infraestructuras. Y aunque las calles de Sarajevo se encuentran entre las más seguras de Europa, un lugar donde puedes caminar a cualquier hora sin miedo, un testamento del carácter de su gente, esta seguridad personal existe dentro de un marco de incertidumbre sistémica. Esta es la otra cara de la moneda. La realidad de una nación que aún está sanando, que todavía busca un camino claro hacia adelante, donde la belleza del paisaje no puede enmascarar por completo los desafíos que su gente enfrenta cada día. Considera el acto de mirar desde el Bastión Amarillo, una fortificación histórica con vistas a Sarajevo. Mientras el sol se pone, ves la ciudad extendiéndose abajo, 1000 luces que comienzan a parpadear. La llamada a la oración de la tarde resuena suavemente desde el valle. Desde este punto de vista, la ciudad es un retrato de perfecta serenidad. Las cicatrices, las dificultades económicas, las complejidades políticas, todo se disuelve en el crepúsculo. En esta única e impresionante vista, ambas caras de la moneda bosnia, su inmensa belleza y su profunda resiliencia, se funden en una sola. Es un momento de paz pura e inalterada. Entonces, ¿cuál es la verdad final de Bosnia y Herzegovina? Quizás sea esta. No es un país de respuestas fáciles. No es una postal perfecta, ni es una historia de tragedia incesante. Es un lugar para el viajero reflexivo, aquel que entiende que el alma de una nación se encuentra en sus contradicciones. Es una tierra de cicatrices y belleza, de dolor y espíritu indomable. Puede que no sea el lugar más fácil para vivir,
pero es un lugar inolvidable para visitar. Un lugar que te desafiará, te conmoverá y, en última instancia, cambiará tu forma de ver el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por el corazón de los Balcanes. Si esta historia te ha conmovido, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video y compartiéndolo con alguien que pueda apreciar su mensaje. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas importantes historias. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo video, donde nos sumergiremos aún más en la increíble cultura gastronómica y del café que define la vida en Bosnia y Herzegovina. Hasta entonces, viajen seguros.